imposición de medidas cautelares consistentes en la fracción primera, la presentación periódica ante la unidad de medidas cautelares, si usted así lo designa, proponiendo como Fiscalía una periodicidad semanal al activarse un riesgo real de sustracción de la justicia. Lo anterior sustentado en la declaración de Yanina Joplin, enfermera de la clínica número 44, en la cual el 8 de noviembre del 2024 Tomás Boldemocho fue atendido y declaró su insistencia en emprender huida. Además de la declaración de Juan Rufino, esposo de la víctima, quien también en su declaración manifiesta que el Tomás Boldemocho se ausentó de la escena. Además, aunado a esto, tenemos también la declaración de Miroslava Cantú, agente de policía y primera respondiente, quien también fue responsable de la detención en flagrancia de Tomás Boldemocho, al no encontrarse en la escena del impacto a la víctima María Julia. Además, en cuanto a esto, nosotros como Fiscalía consideramos que estas medidas son proporcionales e idóneas, ya que garantiza la comparecencia del imputado al proceso sin intervenir demasiado en sus derechos, ya que la misma medida le permite seguir ejerciendo su oficio. Además, señoría, solicitamos la imposición de la medida cautelar número 5 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la prohibición de salir de la localidad sin autorización, más específicamente, sin salir sin autorización de la ciudad en la que se desarrolla ese proceso penal, la ciudad Puma. Esto toma sustento de la declaración del riesgo de sustracción que tiene el imputado. Este riesgo, aunado también al estudio de riesgos procesales emitido por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Solidaridad y firmado por la licenciada Soledad Luján. En este se mencionan múltiples veces que dicho imputado ha intentado ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos, lugar donde reside el hermano del imputado, y que ha señalado este como el motivo por el cual intentó ingresar. Además de que el imputado no cuenta con imposibilidad de salud que le impida la sustracción de la justicia, siendo estas circunstancias que evidencian un riesgo justificado de sustracción de la justicia. Cabe mencionar que el imputado no cuenta con un arraigo a esta localidad, ya que no cuenta con un domicilio fijo señalado a su nombre, lo cual cuenta como una circunstancia para impedir la localización de dicho imputado y así imposibilita garantizar la localización del mismo para que esto pueda ser garantizado mediante medidas cautelares menos gravosas. En nuestro carácter de Fiscalía, solicitamos integre las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir de la ciudad Puma sin autorización, medidas que consideramos idóneas, necesarias y proporcionales, toda vez que garantizan la presencia del imputado al proceso y también garantizan los derechos del imputado. Es cuanto. Conforme a la solicitud del Ministerio Público, consideramos que sí, las medidas son necesarias e idóneas, pero no son proporcionales, toda vez que los riesgos procesales que han señalado carecen de motivación. En virtud de lo establecido en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la seguridad de la víctima, ofendidos y testigos, o evitar la obstaculización del proceso. En el caso que nos ocupa, Tomás Boldemocho no representa un riesgo alto para estos fines. En primer lugar, del estudio de riesgos procesales a cargo de la licenciada Soledad Lujano, de fecha 12 de noviembre de 2024, se desprende que Tomás Boldemocho vive en el domicilio ubicado en la calle Chueca número 231 del municipio Gótico, código postal 12345, en este estado de Solidaridad. Domicilio que comparte con su esposa Beatriz Lestrego desde hace 2 años y sus 2 menores hijos, Escorpio y Drago, de 4 y 2 años, respectivamente. Además, Tomás cuenta con una plaza como conductor de transporte público de la Ruta 69 en la ciudad Puma desde hace 3 años, por lo cual, según la fracción primera del artículo 168 del mismo código, Tomás cuenta con un arraigo en esta ciudad. Ahora, haciéndome cargo de lo que mencionó el Ministerio Público en relación a que Tomás huyó del lugar calle Águila Real y Cóndor Andino el día 8 de noviembre de 2024, podemos concluir de las mismas declaraciones de Tomás Boldemocho, de la enfermera Yanina Joplin
y del agente Miroslava Cantú que Tomás no huyó y en lugar de eso, primero se aseguró del estado de salud de la víctima María Curia para después ir a la Clínica 44 ubicada en esa misma calle Cóndor Andino en búsqueda de atención médica para ambos. Además, la enfermera Yanina, que fue quien lo atendió, nos asegura que Tomás primero le informó que había estado en un accidente y le solicitó que de manera urgente mandaran una ambulancia al lugar. Mi defendido no ha mostrado resistencia alguna ante las autoridades y esto queda evidenciado en el propio informe de la agente Miroslava Cantú. Es así que Tomás no representa un riesgo de sustracción según la fracción tercera y quinta del mismo artículo 168 del Código Nacional. Ahora bien, si bien es cierto que del estudio de riesgos procesales se desprende que el Instituto Nacional de Migración tiene registro de que en 2 ocasiones Tomás intentó ingresar a Estados Unidos de América de manera ilegal, también es cierto que este dato de prueba carece de especificaciones de tiempo porque no nos especifica cuándo lo intentó, solo que sí nos demuestra que a pesar de esos intentos no tuvo éxito porque no cuenta con los medios necesarios ni con visa o pasaporte, por lo cual el riesgo se ve gravemente disminuido. Entonces, para que las medidas solicitadas por la Fiscalía, además de ser necesarias e idóneas, sean proporcionales, solicitamos que se modulen a que la presentación periódica sea de manera mensual y no semanal. Ello para que no se vea afectado el derecho de Tomás a un trabajo según lo establece nuestra Constitución. Por lo que hace a las restricciones de traslado, solicitamos que estas sean la prohibición de salir del país en lugar de la prohibición de salir de la ciudad, tomando en consideración que el domicilio de Tomás se encuentra en la ciudad gótica, es decir, una ciudad diferente a la ciudad Puma, que es el lugar donde sucedieron los hechos, aunque ambas se encuentran en el mismo estado. Esto para evitar que Tomás tenga que interrumpir sus jornadas laborales cada semana y que así solamente tenga que venir una vez al mes. En caso de no tomar en cuenta estos factores, las medidas resultarían excesivas y lesivas para los derechos de mi representado, específicamente el derecho a la libertad, que es tutelado en el artículo 7.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y su derecho a un trabajo, es decir, a dedicarse a un oficio que elija libremente, según lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto. Me hago cargo de lo señalado por la defensa, su señoría. Por lo concerniente a la periodicidad de la presentación del imputado ante la unidad de medidas cautelares, el solicitarle que se presente semanalmente no implica lesión alguna a su esfera jurídica, especialmente a su trabajo. Esto debido a que él cuenta con la plaza de la ruta que maneja en razón de su oficio, siendo que no tiene que rendirle cuentas a un superior, puede manejar un par de horas para presentarse ante la autoridad competente, ya sea modificando su horario o sugiriendo él el día que puede presentarse. Ahora bien, en lo relativo a la medida establecida en la fracción quinta, sí podemos modularla. Podemos sugerir que se le aplique la prohibición de salir del estado de solidaridad, esto para que él pueda seguir con sus actividades cotidianas y asegurarnos de su presencia para las audiencias. Debemos recordar que en el estudio realizado por la Unidad de Medidas Cautelares se sugiere un esquema de supervisión estricta, haciendo una comparación con un esquema bajo en el que implicaría la no aplicación de medida cautelar alguna y un esquema alto que prevé la prisión preventiva. Lo sugerido por esta Fiscalía se encuentra incluso debajo del rango sugerido por la UMECA en su estudio. Esto para que el señor pueda continuar con sus actividades cotidianas, pueda continuar trabajando, evitar la obstaculización del proceso y asegurarnos de su presencia en las audiencias. Realizar lo que propone la defensa de expandir la prohibición de no salir de la ciudad a no salir del país implica un riesgo del que debemos preocuparnos y ocuparnos. Esto debido al riesgo de fuga del señor Tomás Boldemocho, quien al intentar entrar al país vecino de manera ilegal por segunda vez, ha demostrado no tener respeto por las normas y por las instituciones, quienes le prohibían intentarlo de nuevo. Esto siendo un dato certero por una institución especializada como lo es la Unidad de Medidas Cautelares. Es cuanto.
cuanto a la medida que señala la Fiscalía, podemos ceder de acuerdo a lo que establece de no salir del estado de solidaridad, esto con la finalidad de garantizar la comparecencia de Tomás, ya que su trabajo no le requiere u obliga que salga de determinada zona. Sin embargo, en cuanto a la solicitud de la representación social de acudir semanalmente a la unidad de medidas cautelares, eso representa una afectación a la esfera jurídica de Tomás, lesionando su derecho fundamental del trabajo, al que el artículo 5 de nuestra Constitución, como anteriormente lo mencionó mi compañera, puesto que Tomás es la única persona encargada de la plaza de la unidad de microbús en la ruta 69. Tan es así que es la única persona que debe de cumplir con el horario extenso de jornada laboral diariamente de la ruta 69. Es por ello, su señoría, que debemos de considerar el traslado desde la ciudad gótica, lugar en donde reside actualmente Tomás, hasta la ciudad Puma, lugar en donde se encuentran establecidas la unidad de medidas cautelares. Es decir, deberá de trasladarse desde una ciudad completamente diferente hasta otra donde se encuentra ubicada la unidad de medidas cautelares. Es por ello, su señoría, que atender a lo que propone la Fiscalía en primer momento estaría reduciendo las horas de la jornada laboral de Tomás y también estaría restando una cantidad considerable a su salario semanalmente, considerando que esta es la única fuente de ingresos con la que cuenta Tomás para brindarle sustento a su familia, que anteriormente, como ya hemos mencionado, se conforma por su esposa Beatriz y sus 2 hijos menores de edad, Drago y Escorpio. Es cuanto.